Dios lo bendiga, queridos amigos y amigas que se encuentran en este lugar. El único propósito de que nosotros estamos acá en este lugar es de compartir la palabra del Señor para cada uno de aquellos que todavía no tienen al Señor en su corazón. Este es el día de salvación, este es el día que hizo el Señor para que el hombre se ponga a cuenta con el Señor. La palabra del Señor dice allá en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la tierra, de la faz de la tierra, a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bendito Dios para siempre. Podemos ver de que este pueblo, dice la palabra del Señor, de que este pueblo, la maldad de ellos era de continuo. La maldad de ellos, el corazón de ellos, el pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Pero el Señor dice en su palabra de que como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero hay un hombre que halló gracia delante de la presencia del Señor, se llama Noé, dice la palabra del Señor, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el Señor, en su misericordia, en estos tiempos, en estos días que nosotros estamos en la gracia del Señor, el Señor dice en su palabra que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra del Señor. Hoy, amigo, todavía la gracia del Señor se está predicando todavía este evangelio. Todavía se está predicando la palabra del Señor. Todavía la misericordia del Señor para con los humanos. Y la palabra del Señor dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra del Señor. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, dice la palabra del Señor. Solamente en Él hay salvación, mi amigo, solamente en el Señor. Y la palabra del Señor dice que es necesario que el hombre se convierta al Señor y acepte al Señor en su corazón antes de que el hombre se parte en esta tierra, antes de que el hombre se muera, porque la palabra del Señor dice en Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez, y después de este el juicio, dice la palabra del Señor. Y es en vida de la confesión de fe, es en vida es cuando el hombre recibe al Señor. Así como pasó con los hombres en el tiempo de Noé, Dios en su misericordia le dijo a Noé que hiciera esa arca para que los hombres se escaparan del diluvio que iba a venir sobre la tierra. Y predicaba a Noé que iba a venir un diluvio y que era necesario de que ellos entraran en el arca que él construyó. Pero lamentablemente nadie quiso entrar. Cuando Dios cerró la puerta, la palabra del Señor dice que Dios cuando cierra la puerta nadie puede abrir. Dios cuando abre puerta nadie puede cerrar. Y por eso, mi amigo,
Ahorita está abierta la puerta y la puerta es Cristo. Aleluya. Y dice el Señor, el que entrare por esa puerta será salvo, dice la palabra del Señor. Y la puerta es Cristo. Y todavía la misericordia del Señor se está predicando todavía la bendita palabra del Señor, con el único propósito para que el hombre no se pierda, para que el hombre venga al arrepentimiento y la conversión, porque es necesario que el hombre se arrepienta de sus pecados, porque la palabra del Señor dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si se muere el hombre en el pecado, él no puede ver a Dios, sino que la ira de Dios sobre su vida. Y por eso es muy importante el arrepentimiento y la conversión. Y dice la Biblia que todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera, dice el Señor en su palabra. Ahí está la misericordia del Señor para todos los que quieran acercar y venir y ponerse a cuenta con el Señor. Mientras hay vida, hay esperanza, como dice la Biblia en Eclesiastés 9, versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está vivo. Para todo aquel que está vivo, dice la palabra del Señor. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque vale más, dice, un perro vivo que un león muerto, dice la palabra del Señor. Mientras el hombre está con la respiración, mientras el hombre está con vida, todavía no se ha perecido su esperanza, sino que la esperanza todavía está. Pero el Señor dice en su palabra que es necesario que el hombre se prepare antes de que el hombre le sorprenda la muerte o la venida de nuestro Señor. En el Evangelio de San Mateo 24 dice la palabra del Señor: pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice la palabra del Señor. Nadie sabe cuándo va a venir el Señor, y nadie sabe cuándo el hombre le sorprende la muerte. Por eso el Señor dice en Mateo 6:33, más buscad, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y lo demás vendrán por añadidura. Así dice la palabra del Señor. Porque primeramente busca a Dios y lo demás el Señor va a añadir lo que tú necesitas. Es lo más importante, la salvación de tu alma. Es lo más importante. Muchos hoy ya no se levantaron, muchos hoy murieron y se fueron sin la salvación, lamentablemente. Pero se les predicó este evangelio, sí se les predicó, porque la palabra del Señor se está predicando en diferentes maneras, en las calles, en emisoras de radios, en canales de televisión, en las redes sociales. Este evangelio se está llevando por todo el mundo. Y no hay excusa que el hombre no puede decir que no escuché acerca de ti en la tierra, nadie se me predicó. Y el Señor demanda en su palabra a nosotros como cristianos. La palabra del Señor dice en Marcos capítulo 16, versículo 15, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mas el que no creyere, será condenado, dice la palabra del Señor. Mire. Y esta es la palabra del Señor que nos demanda a nosotros para que nosotros vengamos y compartamos la bendita palabra del Señor. Así como el Señor también dice la palabra del Señor que Él recorría aldeas y ciudades llevando este santo evangelio cuando Él caminó sobre la faz de la tierra. Allá en el libro de San Marcos capítulo 1, versículo 14 dice la palabra del Señor: después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio.
Eso es lo que el Señor predicaba sobre el arrepentimiento, porque es necesario que el hombre se arrepienta de sus pecados, porque la Biblia dice que desde que pecó el primer hombre, el hombre es un pecador y necesita reconciliarse para con el Señor. En Romanos capítulo 5 nos puede enseñar la palabra del Señor. Romanos 5 versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice. Todo hombre necesita reconciliarse para con el Señor. Desde que el primer hombre pecó, pasó la muerte a los hombres, pero Cristo vino a salvar lo que se había perdido. La Biblia dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la palabra del Señor. A eso vino el Señor, a salvar y a perdonar a los pecadores. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 14, dice: palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Mire, a eso ha venido el Señor, a salvar a los pecadores, a salvar a todo aquel que todavía no se ha puesto a cuenta con su Señor. Hoy es el día que lo puede hacer. La Biblia dice en Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, dice, fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice el Señor. Mire, póngase a cuenta con tu Señor hoy en este día, porque quizá mañana es demasiado tarde para ti. Y Dios habla a través de su palabra, habla a tiempo y fuera de tiempo. Y es muy importante que el hombre tenga al Señor en su corazón, porque si lo sorprende la muerte o la venida de Cristo, entonces si el hombre no está su nombre en el libro de la vida, como dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20 versículo 15, dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice la palabra del Señor. Y el Señor no quiere que nadie perezca, el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Él trae su palabra en la calle. Él advierte al pecador que es necesario que se arrepienta de su pecado. En el libro de Ezequiel 18:32 dice: porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, sino que convertíos pues y viviréis, dice la palabra del Señor. Mire, Él no quiere que el hombre se muera en el pecado, porque si se muere el hombre en el pecado no puede ver a Dios. Y Él quiere que el pecador se arrepiente de sus pecados. Ese es el propósito del Señor. Por eso trae la palabra de Él en las calles, a buscar a los pecadores, a buscar a aquellos que necesitan esta palabra. Y la palabra del Señor dice en Romanos 10:17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Como un día se nos predicó a nosotros la bendita palabra del Señor, y el Señor abrió nuestro corazón, y nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque es en vida de la salvación, es en vida de la confesión de fe. Como dice la Biblia en Romanos 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para salvación, dice la palabra del Señor. Es muy importante la confesión de fe, es muy importante de recibir al Señor en tu corazón, porque dice la palabra del Señor que el que confiese con su boca que Jesús es el Señor
y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Este es el principio que puede hacer el ser humano, y lo demás el Señor lo va instruyendo en su palabra. La Biblia dice en Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la palabra del Señor. Y esta palabra es donde podemos nosotros caminar la vida cristiana como el Señor dice en su palabra. Y también Él dice en Juan, el Evangelio de Juan 5:39, dice, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor en su palabra. Amén. Por eso, mi amigo, hoy aquí estamos dando la voz del Señor. Solamente somos instrumentos nada más y vasos nada más para dar esta bendita palabra del Señor, porque todo lo que nosotros hablamos está en la bendita palabra del Señor. No nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados, que el que perdona nuestros pecados, Él es. Porque dice la Biblia que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice la palabra del Señor. Solamente en el Señor hay salvación, mi amigo. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. Y te invito, mi amigo, que hoy abres tu corazón al Señor. El Señor ahí está, ahí dice la palabra del Señor, que todo aquel que viene a mí, dice el Señor, no lo he hecho fuera. No importa tu situación, si tú vienes con un corazón contrito, humillado en la presencia del Señor, y Él no rechaza un corazón contrito, humillado. Aleluya. Pero es muy importante, mi amigo, que te pongas a cuentas con tu Señor. Y la palabra del Señor dice allá en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 35, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice la palabra del Señor. Mire, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Y la verdad y la palabra del Señor dice en el libro de 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo lo que está aquí escrito es palabra del Señor, inspirada por Él. Es el mismo Dios que habla la vida del ser humano. Y la palabra del Señor dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y dónde está la verdad? Está en su palabra. Está en su palabra, y esa es la verdad. Y la verdad de que si el hombre se muere sin la salvación, cuando el hombre se muere sin la salvación, el hombre se despertará en un lugar de tormento, como dice la palabra del Señor. Y ahí perece su esperanza el hombre. Aunque el hombre quiere regresar en vida, ya nada que hacer, mi amigo. Es en vida, es la salvación. Por eso dice la Biblia en el libro de Mateo 10:32, dice, y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, dice la palabra del Señor. Es en vida, es la confesión de fe, para que cuando el hombre se muera y llega a la presencia del Señor, y el Señor le va a decir, siervo fiel, de lo poco fuiste fiel y de lo mucho te pondré, entra en el lugar de tu Señor. Mire pues lo que dice la palabra del Señor. Es lo que el hombre debe escuchar en ese día, cuando el hombre acepta al Señor y hizo la voluntad del Señor en la tierra. Pero aquel que no recibió a Cristo, como dice la palabra del Señor, y a cualquiera pues que me niegue delante de los hombres, yo también, dice el Señor, le negaré delante de mi Padre que está en los cielos, dice la palabra del Señor. Pero amigo, si todavía no lo has confesado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, ahí está, esta es tu oportunidad, esta es la oportunidad que el Señor te da. Esta es la oportunidad que el Señor te da hoy en este día, al escuchar su bendita palabra.
como dice la Escritura. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Ahí están los hermanos. Si tú quieres orar, oración, si tú quieres confesar a tu Señor hoy en este día, ahí están los hermanos para que oran por tu vida. Así que mi amigo, hoy es el día de salvación, hoy es el día que hizo el Señor. Como dice la palabra del Señor, que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Aleluya! A eso vino el Señor, a salvar la humanidad, para que ellos no se pierdan. Porque la Biblia dice, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Aleluya! Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la condenación, dice que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice la palabra del Señor. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, dice la palabra del Señor. Amigo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice la palabra del Señor. O sea que aquel que se murió y nunca recibió al Señor en su corazón, ya fue condenado, ya nada que hacer. Pero tú que estás entre los vivos, todavía se puede, mi amigo. Gloria a Dios. Pero tienes que hacerlo ya, porque no sabemos el día de mañana. Hoy estamos y mañana no lo sabemos. Y por eso es muy importante, mi amigo, reciba a Cristo hoy en tu corazón. Es muy importante hoy reciba al Señor como tu único y suficiente Salvador. Es muy importante. Abre tu corazón al Señor en este día. Es muy importante, mi amigo. Y el Señor dice en su palabra, allá en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 10, dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, dice la palabra del Señor. Cuando un hombre se arrepiente de su pecado, hay gozo en los cielos. Y nosotros nos gozamos también, por eso nosotros predicamos este evangelio, para que las almas se salven, para que los hombres se acerquen al Señor, porque dice la bendita palabra del Señor, lo más importante para el Señor es de que el hombre se salve. Y eso es lo que el Señor dice en su palabra. Por eso Él entregó su vida por nosotros, entregó su vida por la humanidad. Y dice la palabra del Señor en Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, ahí mostró su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entregó su vida por la humanidad con el único propósito para que el hombre no se pierda. Pero también el Señor respeta las decisiones de cada quien. En tu mano está la decisión, porque el Señor dice en su palabra en el libro de Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice la palabra del Señor. Es negarte de ti mismo, negarte de lo que no agrada a Dios, negarte del alcohol, de la droga, de la prostitución, del homosexualismo, de todos esos pecados que te apartan de la presencia del Señor. Negarse de uno mismo, como dice la palabra del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice la palabra del Señor. Y hay unos pecados que dice la palabra del Señor que Dios habla en su palabra en 1 Corintios 6:9, dice: no sabéis que los injustos, dice, no heredarán el reino de Dios. No heréis, dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los que se echan con varones, No, la iglesia está ni los allá por la... avaros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, dice la palabra del Señor. Es muy importante que el hombre se ponga a cuenta con el Señor, como dice la Biblia ¿Dónde queda? en el libro de Venga para acá. el libro de Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, dice, y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra del Señor. Por eso, mi amigo, hoy que tú la palabra del Señor dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Alcanzará la salvación del Señor si el hombre no encubre sus pecados. Es lo que nos dice la bendita palabra del Señor. Tú quizá nos ves a través de las redes sociales. Te invitamos que aceptes al Señor en tu corazón, que abres tu corazón al Señor. Tú que nos estás viendo, quizá no has aceptado a Cristo todavía en tu corazón. Te animo que confieses tu pecado, como dice la palabra del Señor, que el que no confiesa su pecado, dice, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará la misericordia del Señor. Así que, mi amigo, dejamos este mensaje en tu corazón, y si el Señor así lo permite, estaremos acá la otra semana, acá en este parque de la Gravio y la 7, aquí en Los Ángeles, California. Así que Dios te bendiga y Dios te guarda en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahí puede entrar la curazao. La curazao. Gloria a Dios, bendito Rey. Aleluya, porque nos ha permitido llevar este evangelio, este glorioso evangelio. Amén, aleluya, bendito Rey. Santo es el Señor. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor lo permite, amados, aquí estaremos el próximo sábado. Amén, aleluya, llevando la preciosa palabra. Amén, aleluya, bendito Rey de Gloria, para que tu alma pueda ser salvo. Amén, aleluya. Gloria a Dios, bendito el Rey, aleluya. Cristo viene pronto, Cristo está a la puerta, mis amados. Aleluya. Ven a Cristo Jesús, aleluya. Él quiere perdonar tus pecados. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Estamos viviendo como en los días de Noé. Aleluya. Que se les predicaba la palabra del Señor y se burlaban de Noé. Amén. Hoy se burla mucha gente, pero en aquel día será el lloro y el crujir de dientes. Dice la palabra. Porque no se burlan de nosotros, se están burlando de Dios. Amén. Aleluya, bendito Rey de Gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora ya no va a ser como el diluvio, hoy va a ser el juego. Aleluya, bendito Rey de Gloria. Santo es el Señor. Poderoso Dios, aleluya. Vamos a cantar esas alabanzas, aleluya. Pero reconoció, Padre, que el Padre tenía como en los tiempos de Noé, cuando el diluvio universal a la gente les hablaba, aquel varón que ya nunca más pecara contra su Dios, porque llovería por 40 días sin cesar. Ábrenos, Noé, ábrenos la puerta. Ábrenos, Noé, todos gritaban. Ábrenos, Noé, ábrenos la puerta.
ya nunca más, ya nunca más dudaremos, como en los tiempos de Noé, cuando el diluvio universal a la gente les hablaba aquel varón, que ya nunca más pecaran contra su Dios, porque llovería por 40 días sin cesar. Ábrenos, Noé, ábrenos la puerta, ábrenos, Noé, todos gritaban, ábrenos, Noé, ábrenos la puerta, y ya nunca más, y ya nunca más dudaremos. Bendito Rey, aleluya. Estamos en los últimos tiempos, amados. Hay que ponernos a cuentas con el Señor antes que la muerte nos sorprenda. Aleluya. Y ya no tengamos oportunidad de entrar por esa puerta estrecha, porque ancho es el camino, aleluya, que nos lleva a la perdición de nuestras almas. Aleluya. Y muchos van por ese camino, dice la palabra de Dios, porque todo el mundo está bajo el maligno y necesitamos a ese Dios grande, a ese Dios poderoso. Aleluya. Bendito Rey de Gloria. ¿Sabe, mi amado, que sin Dios no somos nada? Ni fuera de mí somos nada, dice el Señor en su palabra. Aleluya. Necesitamos de ese Dios vivo, ese Dios grande, ese Dios maravilloso, amados. Amén, aleluya. Acuérdate, mi amado, que hay un Dios que te está esperando. Aleluya, no dejes las cosas, como dicen, aleluya, en el mundo. De último, amén, aleluya. No dejes las cosas para mañana, porque el día de mañana no nos pertenece a nosotros, le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dios me lo bendiga, amados. Amén, aleluya. Dios los guarde. Y si el Señor no ha venido todavía, aquí estaremos, amén. Aleluya. El próximo sábado, si el Señor lo permite, amén, vamos predicando el glorioso Evangelio de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación y vida eterna del ser humano, amén. Aleluya. Antes de que la muerte los sorprenda, mis amados, amén. Cristo viene pronto. Aleluya. Bendito Rey. Santo es el Señor. Gracias y buen Dios, te damos gracias, papá. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí nuevamente, Señor. Gracias, Dios amado, Señor, que todo lo que se ha hecho aquí, Padre bendito, Señor, es por tu voluntad, mi Dios amado, porque eso nos has llamado a predicar las buenas nuevas de salvación, Señor. Te damos gracias, papá, porque tú eres el grande, el poderoso, Señor divino, y la gloria, la honra es tuya, mi Dios amado, Padre. Bendito Rey de Gloria, santo es el Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Aleluya. Salva las almas, Padre, esas almas sedientas de ti, mi Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cristo te ama, amén. Aleluya. Bendito Rey de Gloria. Ven, vamos a orar por ti, amén. Cristo te ama. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santo es el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén y amén. Aleluya. Jesus coming soon. Jesus love you, amén. Gloria a Dios. Aleluya.